mañana, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Soy milagroso de verlos en su sano juicio. Eso le digo, profe, que No, milagroso no, Susana. y espérela. Yo dije, me va a tocar escribirle como los de esta mañana porque yo les coloqué ahí en la plataforma el ingreso día por día, porque es que nos toca así. ¿Se acuerda que hablábamos del protocolo? Sí, señor. De pronto ellos no miraron y la idea es que todo, pues yo se los... ahí le coloqué la semana porque me parece que es mejor así. Porque si no, de pronto a mí por los años se me olvida enviarles el link, y así es peor. En cambio ya están todos los de la semana. ¿Listo? Así los vamos a trabajar, entonces para que sepan ingresamos ahí siempre por el link. ¿Por qué otra justificación? Porque es que resulta que nadie estaba entrando a la plataforma, yo creo que como que les había comentado el hecho. Y entonces eso también es evidencia para el Ministerio de Educación, ¿listo? Ah, ya, profe. Claro, porque si no entramos nosotros, porque yo qué hacía, yo honestamente yo les enviaba el link, se los enviaba al correo, pero obviamente lo hacía desde mi correo, no lo hacía desde la plataforma, entonces no se veía que el estudiante estuviera ingresando a la plataforma. Y cuando usted ingresa a la plataforma ya se ve que si hay ingreso constante, ¿sí me entiende? Para eso es también, ¿listo? ¿Y Sí, qué más? señor. ¿Cómo les ha ido? Mañana tenemos parcial, ¿no? Entonces, vamos a ver, es un parcial bien elegante, a ver qué pasa. ¿De verdad, profe? Eso no vaya a mirar la plataforma, que eso parcial. Yo estoy en la Profe, no. plataforma, profe. Eso Alguien dan me, castigo, al- profe. alguien me decía, como no, que de qué no hemos visto, como no hemos visto nada antes, ¿para qué se llaman? Entre menos veamos mejor, ¿sí o no? Pero sí hay que meternos en el cuento. ¿Listo? Buenas noches, profe. Muy buenas noches, de Milagrotina. Venga, llamamos lista aquí a todavía y arrancamos en... ¿Qué se me hizo acá? Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Sí, por Milagroso de favor, escucharte. que Viviana ya ingresa en un momento que está llegando a la casa, profe. Ok, sí, tranquila, gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos... José Silverio. No, no se podía conectar. Yo creo que sigue trabajando, profe. Sí, sí, volverá, aquí que lo ponchamos. Andrea Carolina. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Ángela María. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. John Jairo. Debe ingresar ahorita más tarde. Marta Viviana fue la que me dijiste que ya estaba. Sí, señor. Gracias. Olga Rodríguez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y Fernanda Díaz. Presente, querido profesor. Gracias. Muy bien. Ahí estamos, esperemos a los otros individuos. Entonces, ojo a lo siguiente. Venga, guardemos esto aquí. Muy bien, nosotros dejamos algún titulito o no. Préndame las camaritas para que quede nuestro registro y ya ahorita la siguen durmiendo. Digo, ya ahorita pueden apagar. ¿Qué más? ¿Cómo me les ha ido? Bien, profe. No sé cómo está. Bien, bendito sea mi Dios. Dije, voy a aguantarme esas viejas otra vez hoy. Porque qué más. Yo no. Óigame, ¿qué más? ¿Y qué les iba a decir? Si han mirado la plataforma, si han visto, ya les he subido casi todos los videos, ¿no? Sí, Hayan quedado señor. con groserías y todo, que oiga. Pero bueno, ahí estamos. Ok, entonces, muy bien. ¿Nosotros dejamos algún título, sí o no? No, señor. Y pero qué esquivo tan irregular. Hablamos de el porqué de los tributos, ¿correcto? Fue lo último. Sí, señor. Ajá. Ya hablamos de la Constitución. Profe. Hablamos de que la Constitución Nacional básicamente estaba, ¿cierto? Entonces, mientras estos individuos se me van acercando, les voy a ir compartiendo una vez como una visión general para que también tengamos presente para lo que nos va a servir para lo que es el parcial. ¿Listo? Ya les comparto, esperen un segundito. Por acá. Aquí y compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces,
mucha atención. Señora, habla un poquito pasito, pero no se preocupen que... Tocó con audífonos. Sí, porque es que se habla muy pasito. Y las fuentes del derecho tributario. Entendamos primero qué es el derecho tributario. El derecho tributario es el ordenamiento jurídico que regula los elementos esenciales del tributo, sus funciones y procedimientos, y que tiene como objeto de estudio las normas y principios tributarios, abarcando la actividad financiera del Estado. Bueno, entendido este tema, vamos a determinar la relación jurídica que existe entre el Estado y el contribuyente. ¿Qué podemos entender de la relación jurídica? Podemos entenderla como aquella vinculación jurídica que existe entre el que detenta la potestad tributaria, en el caso del Estado, y el delito que exige el cumplimiento a aquel llamado por justicia, en este caso, el contribuyente. También podemos entender como relación jurídico-tributaria a los derechos y obligaciones jurídicas que se designan para el ejercicio de la potestad tributaria. Seguidamente, vamos a explicar que dentro del tema de la relación jurídico-tributaria puedes clasificarlo de las siguientes formas. La relación jurídico-tributaria de acuerdo a la prestación del tributo. Entendamos que la prestación del tributo es la prestación de dinero que exige el Estado en el ejercicio de su poder en virtud a una ley. En este caso, la ley tributaria a través del Código Tributario. También está la relación jurídica por la obligación de restituir, que es aquella restitución de tributos arancelarios, así como de subsidios indirectos que operan en algunos supuestos, como por ejemplo la OPA. También tenemos la relación de los deberes formales, que son aquellos deberes que tienen que cumplir el contribuyente adicionalmente a los deberes materiales. En esto podemos entender, por ejemplo, cuando el contribuyente tiene que tener las declaraciones juradas, llevar sus libros contables y otros documentos de obligatorio cumplimiento. Del mismo modo, podemos entender que las obligaciones formales son independientes de las obligaciones materiales. También tenemos la relación por infracción de las normas, que en este caso podemos indicar que la acción o omisión que impone o que importa la violación de normas tributarias siempre que se encuentre justificada. La evasión tributaria, el no con un pago tributario, pues va a generar la infracción de normas en la cual le da la potestad a la entidad, en este caso la autoridad tributaria, ¿no es cierto?, de generar las acciones administrativas como otras acciones políticas. También tenemos la relación de carácter procesal. Es aquella relación que tenemos que entenderla como el conjunto de normas que se encuentran en las normas tributarias que regulan los procedimientos aplicables a las controversias que derivan de la relación tributaria. Bueno, ya tenemos explicado en general tributaria. Nos toca ahora estudiar lo que es el objeto de la relación jurídico-tributaria. A todo esto, ¿cuál es el objeto? Entonces podemos señalar que el objeto de la relación jurídico-tributaria es el tributo. Esa es la diferencia entre lo que hacíamos y lo que hacemos ahora. Antes, como les digo, planeábamos con base en algo que no sabíamos que era intencionalmente nos poníamos prioridades para después o sobre la marcha. Pero ahora lo que estamos haciendo es ponerlo. Profe, yo escucho 2 videos, ¿ustedes Sí. también? Sí, Sí, se escucha. De que viene un Rocky con una vaina ahí. Ah, bueno.
fundamental es los datos son la herramienta principal o el poder que tenemos. Entonces, ¿qué tipo de ingresos? ¿Ya mejoró? Primero es, antes de entrar a los tipos, Sí, señor. es el concepto. Hemos encontrado un concepto que ha establecido el Fondo Monetario Internacional. Esto señala que los ingresos públicos son todas aquellas actividades, todos aquellos ingresos no recuperables con contraprestación o sin ellos, excluyendo las donaciones recibidas por el gobierno. Entendido este concepto, pasemos ahora a su clasificación. La primera clasificación que hemos desarrollado es la clasificación por la forma en la que se perciben los ingresos. Entonces tenemos dos, son los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Entendamos por ingresos ordinarios aquellos ingresos recaudados de forma permanente y estable a través de las leyes generales, y a los ingresos extraordinarios entendámoslo como aquellos ingresos eventuales que se recaudan a través de leyes especiales. Luego también tenemos otra segunda clasificación. Esta clasificación es si los ingresos son extraídos de la explotación de su patrimonio o de los particulares. Entonces podemos dividirla en dos también, que es el ingreso originario y el ingreso derivado. ¿Cuál es el ingreso originario? El ingreso originario es la actividad que realiza el ente público, en este caso el Estado, que a través de sus actividades percibe ingresos. Esos son ingresos originarios. En cambio, los ingresos derivados son los ingresos que obtiene de los particulares a través de los impuestos. Otra clasificación de los ingresos es por la naturaleza económica y el efecto que produce en cada fuente sobre la economía. En esta situación podemos señalar también dos tipos de ingresos. Corrientes que se obtienen de modo regular y no alteran de manera inmediata la situación del Estado, y los ingresos de capital que se obtienen de modo eventual que alteran la situación patrimonial. Continuando con nuestro tema, podemos ahora conversar el tema cuando existen ingresos con contraprestación y sin contraprestación. En este caso, estamos hablando de ingresos tributarios, de un ingreso sin contraprestación, en el cual tenemos a los impuestos, sean impuestos directos, cuales se dan a través de las remuneraciones, de beneficios laborales, de rentas, etcétera, y los ingresos indirectos, a los cuales a través de también tenemos las tasas y las contribuciones. En los ingresos no tributarios podemos indicar que son aquellos ingresos que se obtienen a través de la venta de bienes del Estado o la forma o el pago, en este caso, de los servicios públicos que nos prestan el Estado. Así como también el pago de las multas y de las sanciones que impone el Estado a través de sus diversas entidades o instituciones. Entendido esto, señores estudiantes, ahora pasemos a desarrollar las fuentes del derecho tributario. Aquí quiero hacer un poquito primero la explicación de fuentes. Fuentes es todo aquello a lo que nos basamos para desarrollar normas del derecho. Cómo la norma surge, cómo surgen las situaciones jurídicas. Entonces las situaciones jurídicas surgen aquí de dos formas, por las fuentes directas y por las fuentes indirectas. Primero desarrollaremos las fuentes directas. ¿A qué fuentes se remite el derecho tributario para generar el tributo? Primero tenemos como fuente referente primordial a la Constitución Política del Estado. En ella se regula, ¿no es cierto?, cómo va a surgir el tema de los tributos, el tema de la obligación tributaria y la entidad que estará a cargo.
Otra fuente que tenemos como fuente directa son los tratados internacionales, tratados por el Estado cubano, a través de la República y promulgados por el señor presidente nacional. Otra fuente por excelencia, en fuente directa, tenemos a las leyes tributarias y todas normas de rango legal. Obviamente que estas normas tienen que estar dentro del aspecto tributario. Otra fuente adicional, tenemos a las leyes orgánicas, en este caso, o leyes especiales, que crean tributos regionales o municipales. También nosotros tenemos, y podemos generar como fuente, a los decretos supremos y las normas reglamentarias que emite el Estado en el ejercicio de sus funciones. También tenemos como fuente a la jurisprudencia, que es aquella pues resoluciones judiciales que han sentenciado sobre casos en los cuales existió controversia, vacíos, que han tenido la necesidad de interpretación jurídica. En este caso, pues tenemos que entender que la jurisprudencia puede generarse a través de los fallos del Tribunal Constitucional o de las declaraciones de la Corte. Y por último, que también están las retrofusiones generales emitidas por el Consejo y la doctrina de índole tributario. Todo eso, señores estudiantes, son las fuentes de las que recurre el derecho tributario para crear normas y para crear relaciones jurídicas entre el Estado y el contribuyente. Bien, entendiendo ya lo que son las fuentes directas, desarrollemos ahora las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas del derecho tributario están reguladas en el artículo 3 del tercer párrafo del Código Tributario, que a la letra dice que cuando no existan disposiciones expresas en este código para el tributario, regirán obligatoriamente las leyes tributarias análogas, los principios generales y normas de derecho tributario, del derecho público y del derecho privado que más se avengan a la naturaleza y fines del derecho tributario. En este caso, señores estudiantes, podemos decir que son fuentes indirectas o supletorias las leyes tributarias análogas. En este caso, se pueden utilizar leyes que se han generado fuera del sistema tributario, pero que tienen la misma función en establecer tributos, los principios generales del derecho tributario y las normas del derecho tributario, del derecho público y del derecho privado. Yo pensé que eran de la que dice. Vemos pues la parte de las nociones generales del derecho tributario. No sin antes agradecerles este presente capítulo, seguiremos estudiando de modo muy agradecido. Por lo menos el aplauso ¿sí o no? Estuvo como difícil de escuchar, profe. Lo importante ahí es que, si miramos, es el recorrido, ¿cierto? Más o menos de lo que hemos venido hablando nosotros. Ahora vamos a mirar, ¿cierto? Lo que seguimos, con lo que vamos a continuar ahorita, que es el poder de imposición fiscal. Y, como les decía, pues fundamentalmente, si uno analiza los países que más se han preocupado como por hablar algo del derecho tributario son sobre todo Perú y en México, ¿no? Porque ellos también tienen pues digamos, algo muy parecido al manejo de los tributos como lo tenemos nosotros. Entonces vamos a escuchar a mi doctor aquí un segundito, que se me hizo la doctora.
¿Están viendo mi pantalla? No, señor. No, profe. No, pero a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Pues esta. Cerremos esta. Y trabajemos. No, sí estaba acá. Pues yo cuando necesito. ¿Se la ven? No. No, No, señor. no, profe, solo te ves tú. ¿Solo me veo yo? Nada, entonces ya me quito ahí porque es por... Qué cosa tan irregular con... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces esta sí habla un poquito más duro. El derecho tributario es la rama del derecho que se ocupa del estudio de cómo los estados consiguen legítimamente el dinero que ¿Sí necesitan escuchan para el bien? cumplimiento de sus fines. Particularmente, como Sí, señor. especialidad jurídica, Ok. estudia principalmente el Instituto del Tributo y las relaciones jurídicas que se producen a partir de su creación y aplicación. Para entender el concepto de tributo, es indispensable referirnos previamente a la idea de actividad financiera del Estado. El Estado es el ente que organiza la vida en colectividad y los intereses y las necesidades públicas que surgen por esta vida en grupo o en sociedad demandan del Estado una actuación que consiste fundamentalmente en procurar los recursos que demandan la satisfacción de las necesidades públicas. Las necesidades públicas las denominamos necesidades absolutas cuando son de imprescindible cobertura por parte del Estado. Estas necesidades públicas absolutas surgen del hecho mismo de organizar una vida como grupo e implican, por tanto, actuaciones orientadas, por ejemplo, a la defensa externa, a la organización interna que requiere el grupo o a la administración de justicia. Estas tareas las asume el Estado con rol protagónico y justifican, por tanto, su necesidad de procurarse recursos y satisfacerlas como tal. Existen también las denominadas necesidades públicas relativas, que son aquellas que consideran más bien el bienestar común, que por lo tanto son contingentes, cambiantes con el tiempo, pero que el grupo demanda por parte del Estado acciones para conseguir que se cubran necesidades tales como la educación, la seguridad pública, las comunicaciones, el transporte. Un dato importante a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que sucede cuando los particulares realizan su actividad financiera, y es que en el caso de estos, el nivel de sus gastos depende del volumen de ingresos que tengan, en el caso del Estado, cuando realiza su actividad financiera, el nivel de sus ingresos queda condicionado por la cantidad de necesidades públicas a las que deba dar cobertura. Esto, por tanto, lo obliga
a salir en búsqueda de aquellos recursos que puedan permitirle el cumplimiento de sus fines. Esto hace que escoger las fuentes de financiamiento estatal sea una tarea delicada que demanda, entre otras cosas, que se deba recurrir al instituto creado especialmente para darle dinero al Estado de forma legítima, y ese instituto es justamente el tributo. De esta manera podemos definir al tributo como esa institución jurídica creada ad hoc para permitirle al Estado procurarse los recursos que necesita para el cumplimiento de sus fines. Ya mirándolo como un objeto jurídico de estudio, el tributo es una obligación creada por ley en ejercicio del poder estatal para poder demandar estas prestaciones que consisten en entregar sumas de dinero a favor del Estado y que son referidas a los sujetos que tienen capacidad contributiva para hacerlo. El tributo es, como ya se mencionó, una obligación cuya fuente está en la ley. Cuando se dice que es una obligación es porque no solamente se recalca su obligatoriedad, como debe quedar claro, sino porque además el componente principal del tributo va a ser el cumplimiento de la prestación de dar una suma de dinero. Estamos hablando, como se recuerda, de esta transferencia de riqueza que va a ocurrir de parte de los particulares a favor del Estado. El tributo además tiene su fuente en la ley y este es un dato muy importante para cuidar su legitimidad. Decimos que el Estado, en ejercicio de su poder soberano, en este caso el poder tributario, está habilitado para, dentro de los límites de los principios tributarios, crear estas obligaciones a ser exigidas a los particulares. Así también, el tributo es una prestación particular que se diferencia en todo sentido de aquello que conocemos como las sanciones, que son también obligaciones que habrán de cumplir los particulares, pero ante infracciones legales. El tributo no surge en una inconducta del particular. Por el contrario, la ley prevé que haya un supuesto generador de esta obligación. Dentro de los márgenes legales, estos supuestos habilitantes generan u ocasionan que el contribuyente esté obligado al cumplimiento del pago de un tributo. Por último, es importante mencionar que los tributos se crean teniendo en consideración elementos de capacidad contributiva de los sujetos. Esta regla, que es además un principio fundamental en el derecho tributario, exige que en el ejercicio del poder estatal de crear tributos siempre se contemple la situación de aquellos que estarán obligados a pagarlo. Quien no tenga capacidad contributiva, quien no tenga la posibilidad de aportar al financiamiento del gasto público, no deberá estar obligado al pago de los tributos. En nuestro ordenamiento jurídico no existe una definición de lo que debe entenderse por tributo. La norma 2 del título preliminar del Código Tributario, que es la ley que regula todo el derecho general tributario en el país, contiene más bien una definición de tipos de tributo. En nuestro país, por tanto, se reconocen como tipos tributarios el impuesto, las contribuciones y las tasas. Estos tres tipos de tributos basan su distinción en una teoría que los diferencia a partir de considerar si son tributos denominados vinculados o tributos no vinculados. Esta diferenciación se funda en cuál es el hecho que genera la obligación de pagar el tributo. En el caso del tributo no vinculado, que viene a ser el impuesto, el sujeto está obligado a pagar el tributo en tanto está cumpliendo o recae sobre él el hecho generador que ha indicado la ley. Este hecho generador, el legislador lo elige tomando en consideración hechos o situaciones que revelan capacidad contributiva del sujeto. Se dice, por tanto, que un impuesto es un tributo no vinculado, en tanto quien está obligado a pagarlo no recibe del Estado ninguna actuación particular que se dirija o lo beneficie directamente a él. El segundo grupo de tributos es el que hemos denominado los tributos
vinculados. En el caso de los tributos vinculados, se tiene que el hecho generador incorporado en la ley que genera la obligación de pago de este tributo está en conexión con la actividad estatal que se va a realizar y que de alguna forma se dirige a aquellos contribuyentes del tributo. En el caso de las contribuciones, el hecho generador de este tributo implica que hay un beneficio que surge, sea de la realización de obras públicas como de actividades estatales. En este caso, entonces, lo que justifica el cobro de una contribución va a ser justamente este beneficio diferencial que se produce en favor del grupo o colectivo de aquellos que serán considerados contribuyentes de este tributo. En el caso de las tasas, el hecho generador es una actividad estatal que puede individualizarse en el contribuyente. Es decir, que la actuación estatal termina dirigida a un sujeto en particular. Es el caso, por ejemplo, de aquellas tasas que se han de pagar por trámites administrativos o por actuaciones estatales que terminan autorizando mediante una licencia la realización de alguna actividad sometida a regulación por ley. Ahora ya sabes lo que es el derecho tributario y lo que es un tributo. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima. ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Vamos de impuestos, contribuciones, tasas, ¿correcto? Es para que vayan así como recordando. Y me faltaría... Sí, profe, profe, con Viviana yo me acabo de conectar. Sí, señora. Hasta ahora llegué de trabajar. Ok, listo. No te preocupes. Espérate un momentico, entonces miremos la segunda parte de... Con este, pero no se puede. Espera que toca apagarlo. Miramos aquí, tenemos una... Quería agarrar este, pero... Este sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Se pierde esta. Ok. Mi nombre es Humberto Medrano y soy profesor en la Facultad de Derecho de la PUC. Y esto es Enlace Derecho. El impuesto a la renta es uno de los más significativos en el Perú y en cualquier país. Por eso interesa saber qué debe entenderse por renta para fines tributarios. No existe una definición aceptada universalmente, pero hay distintas teorías que explican este concepto. Por ejemplo, la teoría de la fuente o renta-producto, en cuya virtud solo se considera como renta la utilidad periódica o susceptible de obtenerse periódicamente de una fuente más o menos durable. Por
lo tanto, la permanencia de la fuente y la generación periódica son las dos consideraciones esenciales para que una ganancia o un ingreso califique como renta. Veamos los casos entonces en los que un ingreso o una ganancia o un incremento de patrimonio no califica como renta con arreglo a esta teoría. Lo más notorio es el caso de la sucesión, de la herencia o el caso de la donación. Tratándose de una herencia, fallece el padre, el hijo lo hereda e incrementa su patrimonio. Pero como es evidente, se trata de un ingreso que no habrá de repetirse, que es aislado, que es eventual, etc. Por lo tanto, no obstante el incremento patrimonial que se ha producido, esa ganancia, ese beneficio no tiene la condición de renta para fines jurídicos en el Perú. Lo mismo podríamos señalar en el caso de quien obtiene un importante premio en la lotería, en la carrera de caballos o en un casino. ¿Es enriquecimiento? Sin duda. ¿Ganancia? Desde luego. ¿Renta? No, porque no es un ingreso periódico ni susceptible de obtenerse periódicamente. Pero el carácter de renta, de una ganancia, de una utilidad, es importante no solo para el caso de las personas naturales, como ocurre en los ejemplos que hemos propuesto. También sucede en el caso de las personas jurídicas, en el caso de sociedades o empresas. Como se sabe, una empresa tiene activos y pasivos. En su activo aparece todo aquello que es de su propiedad o todo aquello que se le debe. Por ejemplo, cuentas por cobrar. Dentro del activo podemos distinguir entre el activo negociable y el activo no negociable. El activo no negociable o activo fijo es aquel que sirve para producir los bienes o servicios que constituyen el giro de la empresa de la cual se trata. Por ejemplo, instalaciones, equipos, maquinaria, inmuebles. Son utilizados para producir. No están destinados, no tienen como fin ser enajenados. Pero puede acontecer que en un cierto momento una empresa decida vender esta clase de bienes. Vende la maquinaria, tiene una utilidad. Si en el territorio del que estamos conversando domina la teoría de la fuente o de la renta producto, es claro que la ganancia que se obtiene como consecuencia de estas enajenaciones no estaría sujeta al impuesto a la renta porque no tendría la condición jurídica de renta. Tenemos también la teoría del balance o del incremento patrimonial. Conforme a esta teoría, es renta toda ganancia, no importando si ella es eventual, fluye periódicamente, si se traduce en un nuevo bien. Lo único que importa es la diferencia patrimonial que existe entre el 1 de enero de un año y el 31 de diciembre del mismo año. No hay, sin embargo, que conozcamos leyes en el mundo que establezcan o que asuman este concepto de renta. Tenemos también la teoría del flujo de riqueza en el caso de empresas ubicadas en el Perú. Nuestra legislación señala que tratándose de sociedades o de empresas, se considera como renta cualquier ganancia obtenida en el devenir de las actividades de tal empresa en sus relaciones con otros particulares donde participan en igualdad de condiciones y consienten en el nacimiento de obligaciones. Sin embargo, no obstante esta definición de flujo de riqueza asumida por la ley peruana en el caso de empresas, no toda ganancia, no todo ingreso, no toda utilidad califica como renta para los fines de nuestro impuesto. Señalemos algunos casos en que eso no existe. Por ejemplo, imaginemos la hipótesis de una empresa que ha pagado en exceso un impuesto. Conforme al Código Tributario, tiene derecho a solicitar la devolución, pero no solamente derecho a solicitar que se le devuelva lo que pagó indebidamente o en exceso, sino que adicionalmente el Estado le pague intereses. Estos intereses constituyen un pago hecho por el Estado por mandato de la ley y en consecuencia no están dentro de la definición del concepto de renta que establece la teoría del flujo de riqueza. Otro caso sumamente interesante es el de la restitución de derechos arancelarios o drawback. Acontece que una empresa industrial constituida en el Perú es exportadora de productos fabricados en el Perú. Pero para poder fabricar estos productos
requiere importar algunos insumos o materia prima. Al efectuar la importación de estos artículos que necesita, paga en la aduana los correspondientes derechos de importación. Pero una regla general es que no se pueden exportar impuestos que el Estado decide restituir los derechos de importación que pagó cuando ingresaron esos insumos al Perú. Pero, ¿cómo lo hace? La ley establece que el exportador que importa insumos o que importa materia prima por la cual paga derechos de importación, tiene derecho a una restitución que consiste en el 5% del valor de exportación. Como resulta evidente, el 5% del valor de exportación resultará en la mayoría de los casos superior a el importe pagado con ocasión de la importación de los insumos. También entonces se sostuvo en un primer momento que esa diferencia tenía la condición de renta, pero el Tribunal Fiscal, con los argumentos que ya hemos señalado, resolvió que no existía renta en ese caso porque el beneficio, la ganancia, el ingreso no derivaba de las relaciones entre particulares, sino se trataba de sumas que el Estado pagaba por mandato de la ley. Finalmente, otro ejemplo interesante es lo que ocurre con las indemnizaciones que pagan las compañías de seguros cuando ocurre algún siniestro en la empresa. Sucede que conforme al derecho de seguros, nadie puede lucrar con la póliza. Es decir, que el propósito del seguro es compensar aquello que en efecto ha significado una pérdida para el asegurado, no para que obtenga beneficios. Si la empresa tiene una maquinaria, por ejemplo, de cierta antigüedad y se va a producir un siniestro, va a ser sumamente difícil que esta empresa consiga una maquinaria exactamente de la misma cantidad de años de uso, de la misma marca, de la misma condición. En esa hipótesis, entonces, se permite que el seguro se tome a valor de reposición. Y si en efecto ocurre el siniestro, nos vamos a encontrar que el bien siniestrado tenía un valor determinado, 1.000.000 de soles, por ejemplo. Y sin embargo, la compañía de seguros ha pagado a la empresa 3 millones de soles porque ese es el valor de un activo nuevo similar al siniestrado. Gran pregunta entonces, ¿constituye renta la diferencia entre el valor que tenía el bien que ha desaparecido y la suma pagada por la compañía de seguros? El legislador toma algunas precauciones y señala que para efectos tributarios el valor de esta nueva maquinaria, que acaba de costar 3 millones en el ejemplo, va a tener como costo computable el mismo valor que tenía la maquinaria siniestrada, es decir, 1.000.000. Con esto se consigue la hipótesis de una enajenación por la empresa que recibió la indemnización, se considerará como utilidad la diferencia entre el costo que tenía el bien siniestrado y el valor que se obtenga en la enajenación. Ya sabes lo que debe entenderse por renta para fines tributarios. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima. ¿Cómo la vieron? Bien, profe. Los mismos términos que utilizamos nosotros, ¿cierto? Si uno mira básicamente cuando estamos hablando de ganancia ocasional, ¿cierto? Se gana la lotería o si vende un activo que ha poseído por más de 2 años, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de ganancia ocasional. Hay que mirar que el concepto de renta como tal, ¿cierto? Sí, en un momento determinado, pues va a constituir el hecho grabado, ¿cierto? Y depende también de qué, pues de las estipulaciones o como esté, como el gobierno haya estipulado, ¿cierto? Que va a hacer, digamos, que las personas contribuyan o no. O sea, sean responsables del impuesto sobre la renta o no. ¿Listo? ¿Me iba a decir algo, Carolina? Sí, señor. Cuéntame tus penas. No tengo chismes, profe. ¿No tiene qué? Chismes. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte.
cuando el señor habla de la remuneración Ajá, por más pago de impuestos del Estado, sí. ¿eso también tienen que hacer un tributo Lo que pasa es de que, ese dinero? sí, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si te acuerdas del enlace con las sanciones, ¿te acuerdas de las sanciones? Que Sí, profe. hablábamos, hay que mirar es el carácter que tiene el tributo como tal, si es vinculado o no es vinculado, ¿no? Por ejemplo, como el caso del impuesto sobre al IVA, ¿cierto? El gravamen, digamos, el gravamen del IVA. Ese es un impuesto que al final todos lo vamos a pagar, independientemente de lo que ganemos o no, ¿correcto? Que a propósito no Sí. se le pide que el 19 hay días sin IVA, ¿ok? Y de todas maneras estamos hablando ahí que es un 19%, que eso es práctica, ¿cierto? Entonces uno lo que tiene que mirar pues, fundamentalmente es de acuerdo a cómo está estipulado pues en el territorio nacional, ¿cierto? Y de acuerdo a los estatutos tributarios que tenga en un momento determinado el país. ¿Listo? Ahorita de todas maneras tratamos de aclararle por acá con el poder de posición fiscal. Ahora, ¿nosotros hablamos algo del poder de imposición fiscal o no? No, no, señor. ¿Y no dejamos ni título ni nada? No. Entonces escribamos eso, ¿cierto? Digamos, todo el recorrido es para mirar que ese poder de imposición, ¿quién lo ostenta? ¿Quién lo tiene? El Estado, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí. Entonces escribamos ya como yo le comienzo a aclarar ahí para ver cómo vamos solucionando este chicharro. ¿Cómo sería el título, profe? El poder de imposición fiscal. ¿Me quería decir algo, profe? No, era para preguntarte porque vi como que levantaste la mano. Entonces dije, voy a ver qué me va a preguntar. ¿Listo? Entonces decimos el poder de imposición fiscal. 2 puntos o punto aparte, como quieran. Es la facultad de crear tributos, coma, modificarlos o suprimirlos. Coma, esta potestad reside en la rama legislativa del poder público. Y se manifiesta en la ley que crea el tributo de manera abstracta. Puntos aparte, pues, seguido, perdón. 2 puntos seguidos. Toda ley tiene 2 puntos. A. Un hecho grabado. B. Unos sujetos. C. Unas bases. D. Tarifas. Y E. Tiempo y espacio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando fundamentalmente de lo que es ese hecho grabado, ¿cierto? Pues es que de las actividades que yo estoy haciendo en un momento determinado están o no grabadas. Entonces yo podría decir, por ejemplo, sale un impuesto que dice, o el Estado dice, todas las personas que tengan bicicleta deben pagar impuestos. ¿Listo? Entonces ya tenemos el hecho, que es ¿cuál? Tener bicicleta, ¿sí o no? ¿Será que si no tengo bicicleta tengo que pagar ese impuesto?
No, porque si no tiene bicicleta. Exactamente, ¿cierto? O sea, está la ley y está la norma como tal. Una cosa es que esté la norma y otra cosa es que me cobije a mí, ¿cierto? O digamos, yo esté involucrado dentro del cumplimiento de esa norma. ¿Estamos claros? Ah, dice unos sujetos. ¿Cuáles sujetos? Pues los que tengan bicicleta, ¿sí o no? Pero ¿quién es? Ah, los sujetos habla de dos, ¿no? Hablamos de un sujeto pasivo y hablamos del sujeto activo. En este caso, el sujeto activo pues sería, si se dice que, por ejemplo, que es a nivel Colombia, por decir algo, o a nivel Chía, ¿correcto? Pues, si es a nivel Colombia, hablamos que es el Estado como tal. Si es a nivel Chía, ¿cierto? Decimos que es, por ejemplo, el municipio. ¿Listo? Unas bases. Ah, dice, pero ¿cuánto? O sea, todos los que tengan bicicleta, debo establecer las bases. Si no tengo bases, se asume o se presume que es desde un peso en adelante, ¿correcto? Entonces, yo tengo que decir, todos aquellos que tengan bicicleta, ¿cierto? Cuyo monto sea superior a 10 millones de pesos o a 5 millones de pesos, dependiendo de lo que tenga establecido el Estado. ¿Listo? Hasta ahí más o menos vamos entendiendo. Sí, profe, sí, señor. Ok. Si me dice, ya hay unas tarifas, entonces póngale pues cuidado que hablamos, recuerde que decíamos que fundamentalmente en Colombia, ¿cierto? Digamos, está operando el sistema de que a mayor riqueza, mayor tributo, ¿correcto? Entonces, por eso es que esas tarifas, por lo general, son porcentuales. De pronto los que tienen vehículos o han hecho alguna declaración de impuesto a vehículos, ven que hay unos franjas, ¿cierto? Hay unos valores de vehículo. Entonces dice, por decir algo, de 5 a 35 millones pagan el 1.5%. De 35 millones en adelante pagan el 2.5%. Entonces también tendríamos que decir acá, en este caso, ¿cierto? ¿Cuál es la tarifa? ¿Listo? Porque se debería establecer como una tarifa diferencial, porque pues no es lo mismo tener una bicicleta de 10 millones a tener una bicicleta de 1 millón. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ahora me hace falta el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? Si de pronto leyeron los decretos que salieron ahorita por el COVID-19, ustedes ven que de pronto salió uno que dijo, se van a hacer devoluciones de IVA y devoluciones del impuesto sobre la renta, saldos a favor en renta, de una forma simplificada, ¿correcto? Y pues uno se compromete a pagar, a enviar después la información que le solicite el Estado, ¿correcto? Y entonces cuando dijeron durante el tiempo de la pandemia, y aparentemente, ¿cierto? O inicialmente, el tiempo de la pandemia iba a ir hasta el 31 de agosto. Y resulta que la semana pasada salió un decreto que dice que ya no va hasta el 31, sino que ahorita el próximo viernes ya se deja de presentar y que se vuelve al sistema anterior, ¿cierto? Porque ¿qué decía? ¿Qué dice? Que por el tiempo de la pandemia, entonces esos trámites se van a agilizar, ¿correcto? Y en un plazo más o menos de 15 días ya tendrá una respuesta, o la DIAN tendrá eso para hacerle la devolución, ¿cierto? A la cuenta corriente o en los CIDs que el contribuyente tenga derecho, ¿correcto? Pero ahorita, digamos, cuando volvamos al sistema anterior, ¿cierto? Hay el tiempo que está estipulado para que la DIAN haga esa devolución es de 51 días hábiles. ¿Estamos claros? Entonces ahí, y también, vuelvo, repito, debo establecer el tiempo. Y la otra cosa, el espacio. Cuando yo hablo del espacio, me estoy refiriendo fundamentalmente al ámbito territorial. ¿Qué es eso? ¿Dónde? En Colombia, en Cundinamarca, en Bogotá, ¿correcto? Entonces tengo que dar un espacio, tengo que decir en qué lugar. Si ustedes de pronto han escuchado las alocuciones del presidente y las de Claudia,
han notado, ¿cierto? Que de cierta forma el presidente puede tener una idea, pero el ámbito, digamos, territorial de la alcaldía o de la alcaldesa, ¿cierto? Es Bogotá y ella es la que toma las decisiones de lo que debe o no debe hacer. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Sí, señor. Recuerden, como siempre, que ese es el ámbito de su dominio público, ¿cierto? Por eso hay gobernador y hay alcalde. ¿Qué es lo que sucede? Yo le digo a la persona, es como en una empresa, ¿cierto? Yo soy el operario, yo tengo mi jefe, ¿cierto? Tengo mi supervisor, digámoslo así, pero a la vez hay el jefe de producción y hay un subgerente y hay un gerente, por decir algo. Entonces yo digo, sabiendo que existen esos conductos regulares, entonces yo me voy a saltar hasta como operario ir hasta el presidente, eso generalmente no se hace. ¿Listo? Bueno, pues en las economías japonesas sí lo que se ha hecho es achatar esa, digamos, toda esa pirámide que existe en las empresas, ¿no? Pero por lo general uno siempre acude primero al jefe inmediato, se dice, ¿no? ¿Estamos? Porque hay que seguir, ¿qué es lo que le dicen a uno? Ya siguió su conducto regular. Entonces usted sabe que si existen esos puestos, pues es para respetar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora decimos punto aparte. Las demás ramas del derecho también participan en el poder de imposición. ¿Listo? Las demás ramas del derecho también participan en el poder de imposición. ¿Y cuáles serán las ramas del poder público? ¿Se acuerdan o no? Aquí tengo esto. Derecho constitucional, ¿sí? Ese sería ya, pero digamos como un derecho como tal, pero digamos las ramas del poder público. Son el ejecutivo, el legislativo, ese, Eso, el judicial. y el judicial. Claro, eso es correcto. ¿Estamos ahí o no? Ejecutivo. Esas ramas, a eso se refiere uno, ¿cierto? Entonces, que básicamente no solamente es el ejecutivo, ¿cierto? El que, digamos, el que tiene que ver con los impuestos, sino que son todas las ramas, ¿listo? Y la primera que aparece es la, coloquemos ahí, punto aparte, rama legislativa. ¿Listo? Decimos punto aparte. En esencia, el poder de imposición le corresponde al Congreso. Las asambleas y los consejos no pueden crear tributos en forma independiente. Punto seguido. Los proyectos de ley en materia impositiva pueden tener origen en el propio Congreso o en el gobierno. Y pueden presentarse en la Cámara
en el Senado. Muy bien. Entonces, si nosotros recordamos lo que hablábamos de la teoría, ¿cierto?, de los impuestos o de los tributos, decíamos que fundamentalmente nosotros todos teníamos que colaborar, ¿cierto? Y lo que se habrá ahorita también, todos los países tenemos que colaborar en qué? En la satisfacción de las necesidades del Estado, ¿cierto? Entonces decíamos que básicamente también tenemos que participar en lo que son el gasto y lo que es la inversión, ¿correcto? ¿Qué cabe aclarar aquí? Que no solamente el gobierno o el ejecutivo, ¿cierto?, es el que toma la decisión de crear los impuestos. Recuerden que él también, como todos, deben pasar es un proyecto, ¿cierto? Ahorita también con que se nos vienen las famosas, digamos, la parte de la reforma tributaria, ¿cierto? Recuerde que muchas veces uno cree que solamente eso es del gobierno y no, y ahí está. Todo el mundo puede, incluso digamos, el mismo Congreso, ¿cierto? Digamos, o la misma Cámara o el Senado, ¿cierto? Pueden presentar los proyectos, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las asambleas se llaman, ¿qué? Asambleas departamentales y consejos municipales, ¿correcto? Entonces, recuerde que hay unos impuestos, como por ejemplo, el impuesto al licor, ¿cierto? Que es un impuesto que es departamental, ¿correcto? De pronto uno habla de industrias de licores de Boyacá, de Santander, de Medellín, ¿cierto? De Cundinamarca. Y son impuestos de pronto que están catalogados, o el Estado los tiene catalogados como impuestos departamentales, ¿correcto? Tenemos impuestos municipales, ¿correcto? Como fundamentalmente es el impuesto de industria y comercio, ¿no? O el impuesto predial, porque está ubicado en el ámbito territorial del municipio o del distrito. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Muy bien. Entonces, Sí, ¿qué fue lo último que dijimos en la forma qué? Para meternos en el contexto nuevamente. en la Cámara o en el Senado. Y estábamos hablando de las ramas legislativas y lo último que dijo el profe fue en la Cámara o en el Senado. O sea que esos proyectos de ley en materia impositiva, ¿cierto?, no solamente se originan por el presidente o por el gobierno, sino que también, ¿cierto?, se pueden originar, o más bien, los debemos presentar en la Cámara de Representantes o en el Senado. ¿Listo? Y recuerde que la Cámara y el Senado son los que conforman el Congreso. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, sí, señor. Ok, entonces vamos a meternos a la rama ejecutiva. ¿Y a quién conocemos como el Ejecutivo? No olviden que es el presidente, ¿no? El presidente es el ejecutivo. Cuando diga el poder ejecutivo, ¿quién es? El presidente es el que tiene que ejecutar. ¿Listo? Entonces decimos A. También puede ejercer el poder de imposición fiscal. Rama ejecutiva A. También puede ejercer el poder de imposición fiscal de dos maneras. Dos puntos. Hablamos de primero, delegación. ¿De qué, profe? Delegación. Delegación. ¿Listo? Y decimos dos puntos. Es cuando el Congreso, a través de una ley, en forma precisa, y con un tiempo limitado,
coma, faculta al gobierno para legislar y el gobierno desarrolla estas facultades a través de decretos que tienen la misma categoría y la fuerza que una ley. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros de pronto estamos leyendo y escuchamos un DL, ¿cierto? O estamos, de pronto en alguna noticia, hay un decreto legislativo, ¿correcto? Y ese es ¿qué? Pues una ley, ¿cierto? A la final que está creyendo, que está creando o que fue, digamos, el gobierno, el Congreso, ¿cierto? Le delegó eso, o le dio esa atribución al presidente simplemente por un tiempo determinado. O sea, hablamos lo mismo, digamos, sería lo mismo que decíamos que las asambleas departamentales y los consejos municipales no pueden legislar, o sea, el poder que ostentan ellos es delegado. ¿De quién? Del Congreso, ¿cierto? Porque eso lo dice la Constitución. ¿Estamos claros? ¿Te imaginas a todo el mundo, esos alcaldes con los avispados que son creando impuestos por doquier? No hablo de un Peñalosa ni nada de eso, sino, ¿sí? Como necesitan dinero, entonces se ponen ¿qué? A tratar de conseguir el dinero como sea. Yo no sé si de pronto ustedes se acuerdan que Petro, recién entrado, solicitó, creo que una contribución. ¿Sí se acuerdan de eso? Una contribución por valorización, que a la final el IDU le tocó devolverla. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Sí. ¿Cierto? Comenzó a Sí, devolver. señor. Entonces, ¿y por qué? Porque simplemente eso no fue, ¿cómo se dice? Yo no puedo crear leyes al pinochazo, sino que tiene que tener ¿qué? Ya dijimos, ¿cierto? Entonces, primero tiene que hacer la ley. También yo me acuerdo que al Santos la primera reforma también se le colgó porque no la presentó a tiempo, pues, ¿correcto? Pero él tiene que decir los hechos grabados. Repito, toda ley debe tener un hecho grabado, unos sujetos, ¿cierto? O sea, sujeto pasivo y el sujeto activo. Debe tener unas bases, ¿cuánto? ¿Cierto? Y debe tener unas tarifas, el tiempo y el espacio. ¿Listo? Fundamental. Si una ley, o sea, si yo entro y no tengo una ley que cree ese tributo, pues obviamente no va a prosperar. ¿Listo? Y ahorita miramos por qué, porque obviamente, precisamente para eso está la rama jurisdiccional, ¿cierto? Para mirar esa partecita. Bueno, entonces el segundo será atribuciones propias. ¿Listo? Entonces decimos atribuciones propias. Se presenta en el caso cuando el gobierno decreta el estado de emergencia económica, ¿cierto? Coma. También tiene otras de carácter permanente, como por ejemplo el régimen de arancel de aduana.
¿Listo? Si nosotros observamos de pronto si nosotros observamos de pronto el plan único de cuentas, ¿cierto? Y sobre todo esos así como piratas, él nos dice, en la parte inicial dice eso, ¿cierto? El presidente de la República en uso de las facultades conferidas por el artículo tal de la ley del, ¿cierto? Numeral 11, el artículo 189 de la Constitución Nacional decreta, ¿correcto? Entonces esos digamos, esa investidura, por ejemplo, como lo que se hizo ahorita de decretar el estado de que, fíjate, tenemos un estado de emergencia de salud, ¿cierto? Y obviamente también tenemos una emergencia económica por todo lo que está pasando. ¿Estamos claros? Entonces uno debe siempre leer ahí, digamos, la parte, si ustedes observan, todos los decretos que han salido, hay una parte introductoria, tanto los que expide la alcaldía como los expide el gobierno. ¿Se han leído alguno de casualidad? Sí, sí, profe. ¿Cierto? Y ustedes observen, comienza ya la narrativa, ¿sí o no? Teniendo en cuenta que, ¿correcto? Y comienza a nombrarle todo lo que, digamos, todo el proceso, ¿cierto? Si uno de pronto tiene un decreto más o menos de 25 hojas, de pronto 12 es el fundamento legal. Yo creo que usted lo ha leído, ¿cierto? Él le nombra todas las leyes y ya por ahí en la mitad del bendito decreto le sale decreta. ¿Sí han observado eso? Por ejemplo, lo que pasó ahorita con la parte de lo que es el pago digamos, de las quincenas de las empresas a los que se acogieron. ¿Sí? ¿Están en la ley o no? No, ese no. Hay que mirar, de pronto mírenlo todo ayer, creo que es el 890. Entonces, bueno, por ahí salió un decreto, de pronto se los cuelga ahí para que ustedes observen. Cierto que siempre se da todo el fundamento. ¿Se acuerdan lo que yo les decía que digamos, los funcionarios públicos siempre están tratando de blindarse con lo que le da el derecho administrativo, ¿no? Para tratar de que, pues, de que no, en un momento determinado no vayan a meterlas de caminar, ¿cierto? Y resulten ellos lesionados. ¿Estamos ahí? Entonces, pero sí hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Siempre estará fundamentado, ¿no? ¿Ok? Mañana leemos uno ahí que con eso también participamos en ese cuento. Entonces hablamos de, démosle punto aparte, puede ser. Competencia, perdón, B, competencia tributaria. La competencia tributaria. Y decimos que consiste en realizar todas las actuaciones necesarias para reglamentar las normas para reglamentar las normas tributarias de carácter general determinar a cada contribuyente, determinar individualmente a cada contribuyente su impuesto recaudar administrar y resolver reclamos. ¿Listo? Uno muchas veces le solicita, por ejemplo, a un funcionario, o sea, yo hablo siempre de servicio geológico, bueno, de servicio geológico, o hablamos con algún funcionario de la tesorería distrital,
y de pronto un tema que él no domina, ¿cierto? O que no está investido para dar solución a ese tipo de problemas, simplemente dice que pero eso no es mi competencia. ¿Estamos? O eso no está dentro de mi competencia, no está dentro de mis funciones. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces, de pronto, ya les había comentado, que nosotros a veces en el área contable, ¿correcto? Cuando creemos que nos las sabemos todas y tenemos la duda, pero como nos las sabemos todas, entonces no preguntamos, sino que hacemos es que ejecutar, ¿cierto? Y cuando nosotros ejecutamos, podemos estar haciendo las cosas mal, ¿correcto? Yo siempre coloco como el problema o la situación de que mi empresa se dedica a vender computadores. Y hablemos de Samsung, de Hewlett Packard, hablemos de Lenovo, por decir algo. ¿Correcto? Llevo 5 o 10 años vendiendo ese tipo de computadores. Llega un computador Mac, ¿cierto? Todos más o menos sabemos que es un computador Mac que es un poquito más costoso, ¿no? Un poquito no, harto. Más costoso que los que les nombré. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente, pues pueden ser los que utilizan en diseño, ¿no? Que se requieren unos equipos muy buenos. ¿Estamos ahí? Entonces, yo siempre he visto que me llegan los computadores y obviamente cuando llegan 12 o 15 computadores, ¿cierto? Tienen un precio y resulta que llegó un Mac y me cuesta casi que la mitad de lo que cuestan los 15. Pues obviamente yo tengo que preguntar para qué es eso, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó con ese equipo? Pueden resultar diferentes respuestas, ¿cierto? Si yo no fui el que ordené el gasto, pues obviamente tengo que preguntarle a la persona que ordenó el gasto. Y en última, tendré que preguntarle a quién, al gerente. ¿Estamos ahí? Pero no tomar una decisión apresurada. Ahora, puede ser también, ¿cierto? Que en un momento determinado me diga el gerente, no, lo que pasa es que ahora en adelante también nos vamos a meter en la línea de los Mac. Eso es otra cosa. ¿Listo? O la persona que ordenó la compra, ¿no? ¿Sí estamos claros? Sí, señor. ¿Okay? O sea, y en ese momento observen lo siguiente, que a veces, si yo tomo una decisión, ¿cierto? Ya sé cuáles son, pero no pregunto, pues básicamente eso no es de mi competencia, ¿cierto? Yo tendría que estar averiguando para qué es, porque puedo hacer incluso, no, es que ese es el de gerencia. Entonces, si ya es de gerencia, entonces ya se me vuelve un activo fijo. Ya no es un inventario, por ejemplo, ¿cierto? O pueden decirnos, lo que pasa es que estamos esperando cerrar un negocio y ese computador se lo vamos a regalar al gerente de tal empresa. ¿Puede pasar o no? Sí, señor. Claro, y entonces estaríamos, recuerde que nosotros jugamos mucho con eso también, ¿no? Incluso anteriormente, digamos, se gastaba un infierno de dinero en todo lo que eran los catálogos de productos y ese tipo de cosas. Y hoy en día, dependiendo del producto, la gente prefiere comprar una tablet, ¿cierto? Esas pequeñitas así, esas de combate, y ahí le envía el catálogo de los productos o la presentación de los productos, ¿cierto? A la persona que está encargada. Obviamente, a la persona que sí se le vea el deseo de compra, ¿no? No a todo el mundo. ¿Estamos? Cambiamos también las hojas por los benditos CDs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay competencias? Sí. En todo hay competencia. Y en la competencia tributaria fundamentalmente es tomar la decisión, quien la debe tomar en un momento determinado. ¿Listo? Para no meterse en un problema, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de la rama jurisdiccional. Y entonces decimos A. Corte Suprema de Justicia. Fundamentalmente, ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? ¿Sí se acuerdan o no? Entonces pongámosle 2 puntos.
Corte Suprema de Justicia. 2 puntos. Le corresponde vigilar la constitucionalidad de las leyes que crean tributos y la constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley que también crean tributos. ¿Listo? De pronto ustedes han escuchado, no, esa norma, ¿Que también qué? que también crean tributos. Gracias. ¿Listo? Yo puedo escuchar un momentico, no. Esa ley, ¿cierto? Es inconstitucional, ¿correcto? O sea, que recuerde que a la final siempre hablamos de que la Constitución es la voz del pueblo, ¿correcto? Y si en algún momento está afectando, ¿cierto? Una norma que se tome, está afectando, digamos, lo que está establecido en la Constitución, por ejemplo, el derecho al trabajo, ¿cierto? Si uno va a mirar la Constitución Nacional, dice que todos tenemos derecho a trabajar, ¿sí o no? Entonces, si ustedes de pronto han observado que uno va por una calle y hay unas personas que están vendiendo ahí sus cachivaches y sus digamos, sus productos, ¿correcto? Viene la autoridad, la levanta ese día y al siguiente día otra vez están los mismos con los mismos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque es que la Constitución dice que todos tenemos derecho al trabajo, ¿sí o no? Lo que pasa es que también hay que mirar, ¿cierto? Que si hay invasión de los espacios públicos, ellos los que tratan de cuidar, pero, ¿cierto? La Constitución está por encima de todo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia de eso? Vigilar básicamente que esas leyes sí estén en la misma vía de la Constitución. ¿Listo? Y hablamos de B. El Consejo de Estado. Dos puntos. Participa de dos formas. Primero, vigilancia o a través de la vigilancia de la legalidad del tributo. ¿Cierto? De pronto también hemos escuchado aseveraciones. Eso es ilegal y es inconstitucional, ¿cierto? Puede tener las dos situaciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vigila? Fundamentalmente, ¿cierto? Cuando me dicen vigilancia de la legalidad, pues que haya una ley, ¿correcto? Que esté creando ese tributo que se pretende cobrar, pero que además esa ley tenga ¿qué se acuerdan? ¿Qué debe tener una ley? ¿Normas? Tener un sujeto, ¿sí? Eso, correcto, ¿cierto? Eso no se les olvide lo que es el contenido de una ley. Lo que vigila, la vigilancia de la legalidad es eso, ¿cierto? Primero, que haya una ley. Entonces hablamos de la ley 1607, ¿cierto? De 2002. Y hablamos de la reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe tener esa ley? Va y mira cuál es el hecho, cuáles son los hechos que se consideran gravados, cuáles son los sujetos, ¿correcto? Los activos, los sujetos activos y el sujeto activo y el sujeto pasivo. Muchas veces recuerden que la misma, cuando sale una ley, dice cuáles son. El sujeto activo es el departamento, es el estado o es el municipio, por decir algo. ¿Listo? Las bases, las tarifas, el tiempo y el espacio.
Todo eso esa es la vigilancia de que en realidad esa ley, ¿cierto? Pues tenga esos claros y bien definidos, esas pautas o esos literales, digamos así. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Y la otra forma, ya tengo que se participa de dos formas, entonces la otra forma será, póngale segundo juez. El juez. 2 puntos. Pues resuelve. ¿Cómo? Perdóname. No le escuché, qué pena, es que... El juez. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. 2 puntos. Pues resuelve los conflictos que se susciten entre el Estado y los particulares en relación con los actos administrativos en materia de impuestos. Punto seguido. En primera instancia se acude. En primera instancia se acude a los tribunales administrativos y posteriormente, ya yo como filo aquí, al Consejo de Estado. Entonces decimos punto seguido, el Consejo de Estado es un cuerpo consultivo del gobierno. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Si nosotros observamos, ¿cierto? El establecer un tributo en un momento determinado, ¿cierto? O a quién le corresponde, digamos, ese poder de imposición fundamentalmente al Congreso, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero, digamos, en el evento de situaciones que se estén observando en el país, recuerde que decíamos que el gobierno puede presentar un proyecto de ley, ¿correcto? Lo mismo que puede ser el mismo Congreso, ¿cierto? Presentar ese proyecto de ley, por ejemplo, en los casos cuando sucede una catástrofe, ¿cierto? De pronto si nos acordamos de Almero o del Nevado de Luis, recuerde que ya se establecían unos lineamientos también para las empresas que, digamos, se crearan las empresas en esas zonas, ¿correcto? Y recuerde que, digamos, por ejemplo, cuando creamos una empresa en esa zona, pues fundamentalmente va a ser ¿para qué? Para darle empleo a las personas, ¿cierto? Donde ocurrió esas catástrofes y el gobierno pues exime de tributos, ¿cierto? Por determinados años. Entonces, si uno va y mira las normas, generalmente siempre establecen, ¿cierto? Pautas de cómo es que se van a cobrar esos tributos, ¿cierto? A quién se le van a cobrar y cuál sería, digamos, el beneficio que yo tengo en crear la empresa en una zona de catástrofe, ¿cierto? Y no en una zona, pues, como Bogotá, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, todas esas pautas, vuelvo, repito, uno tiene que tenerlas claras. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a mí me preguntan, hablemos nomás del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Si uno mira de pronto las tarifas de impuesto de industria y comercio en Bogotá son altas. A veces me voy para un municipio como Cota o como Chía y de pronto son más bajas, ¿cierto? No es lo mismo hablar del 9.66 por mil
a hablar del 5 por mil. Alguien me decía, pero es que, ¿cuál es la diferencia? Pues 0,466, sí, mijito, pero es que si hablamos de millones, eso es plata. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y a nivel, digamos, ciudadano, pues obviamente también eso va a representar un dinero, ¿listo? Dependiendo, pues obviamente, de los trabajos que esté desempeñando en un momento determinado. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, porque para que no lleguen allá, uy, ya se me acabó ya son las y 45, qué cosa tan irregular, ¿sí o no? Se pasa el tiempo volando en esto. Entonces dejemos un titulito ahí para mañana para que no se nos diga lo siguiente. El poder de imposición de los tributos en Colombia. ¿Listo? Entonces, fundamentalmente nos vamos a circunscribir a lo que son los tributos en Colombia, pero además de eso, ¿cierto? Acuérdense que decíamos que fundamentalmente todas las reformas tributarias son leyes, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces hablamos de la 1607 de 2012, 1739 de 2014, ¿cierto? 1819 de 2016, ¿cierto? 1943 de 2018, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si uno mira, cuando habla Orlando Corredor, pues uno se pone a escuchar y dice, la reforma estructural que no la ha visto. ¿Listo? Por favor, me enciende las camaritas ahí para verlos esta noche por última vez. ¿Listo? ¿Estamos más o menos siendo claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Correcto? Fíjense que hasta cívica le toca a uno estudiar aquí, ¿sí o no? ¿Sí le dieron esa materia cívica o no? ¿Sí? No, señor. ¿No? Eso también a nosotros nos enseñaba todo ese tipo de cosas, porque pues igual. Lo que pasa es que como esto va como dando tantas vueltas, pues muchas veces hay cosas que pues, se considera que no son importantes y uno se pone a ver y en realidad son importantes, ¿cierto? Por lo menos conocer qué es lo que pasa con él. Independientemente que yo no voy a estar en ese ámbito. Yo no sé cuál de ustedes que están, los que están aquí, y acá mañana llega a ser un funcionario de la DIAN y se acuerde de mí. ¿Puede pasar o no? Claro que puede pasar. Claro, profe. De todo puede suceder en la vida. Entonces, oiga, ¿qué pasó con el José? ¿Se voló? Qué cosa tan irregular con ese muchacho. Bueno, que Dios me los bendiga entonces. Hablamos mañana si Dios quiere. Que me le rinda y que hagan ese mal genio. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Para que tengan su pausa activa, si no, no alcanzan a echar tintico ni nada y después están peleando conmigo. ¿Listo? Gracias. Bueno, Dios me los bendiga. Que descansen, ¿no? Mismo, profe. Hasta luego. Suerte. Analizar por este lado, sí.